Pues muchas gracias por venir. Hay un montón de gente. La última vez que la vi eran dos. Bueno, muchas gracias por venir a la sesión inaugural del Seminario de Matemáticas Aplicadas. Es un espacio que se ha creado para tratar diversos temas. Estos son charlas muy interesantes, donde también se van a tratar varios temas de la industria. La idea es que aprovechen la oportunidad de conocer nuevos temas de investigación, buscar asesores de tesis, pues entre otras muchas cosas. Los encargados del Seminario de Matemáticas Aplicadas son Javier Canche, María Esther Leiva y Román. Y pues yo, Adriana Costa, muchas gracias por participar. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Rafael Murrieta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues ahorita yo estoy encargado de la coordinación de matemáticas aplicadas. Pues lo veo como una oportunidad de mostrarle pues a los alumnos y a los colegas lo que hacemos en robótica. Yo trabajo en robótica. Yo me gradué de física, soy ingeniero físico, y luego hice un doctorado en robótica. Y bueno, pues yo creo que hay elementos que a lo mejor pudieran, con suerte, pudieran ser de interés para los matemáticos. Entonces, eh, yo tengo aquí 17 años, llegué en el 2006 y he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de doctorado de diferentes perfiles, ¿verdad? Claro, he trabajado con ingenieros mecatrónicos. Aquí tenemos a... ¿Dónde estás, Israel? Te vi por ahí. Ah, aquí está Israel. Él es un investigador por México y es un graduado de ingeniería mecatrónica. También he tenido oportunidad de trabajar con ingenieros eléctricos, con matemáticos. Trabajé con un topólogo, Vladimir Macías, con dos físicos matemáticos de la Universidad de Michoacana. Y pues esto que les voy a presentar es multidisciplinario, la robótica. Les voy a enseñar una forma de robótica que es la que a mí me enseñaron, no es la única, ¿verdad? Pero pues es la que yo me sé. Y una nota, varios de los slides que voy a usar son de estos profesores con los que tuve oportunidad de trabajar, pues para darles copyright, no, que no me acusen de plagio. Y primero les quiero decir qué es lo que hacemos aquí en robótica. No hacemos robots, no se trata de armar electromecánicamente el robot, ¿verdad? No es un centro no es una investigación en mecatrónica. Hacemos algo que se llama motion planning en inglés, o planificación de movimientos. Y ahí dice que la meta es calcular estrategias de movimiento. Pero, ¿qué es una estrategia de movimiento? Pues puede ser algo puramente geométrico, un camino geométrico. O puede ser algo ya con más física, una trayectoria, que es un camino parametrizado por el tiempo. Y esta yo creo que es la forma más general de estrategias de movimiento, que son comandos de movimiento basados en una secuencia de percepciones o de sensado. ¿Qué es eso? Pues a mí me gusta hacer la analogía con conducir un automóvil. Todos los que han conducido un automóvil, pues tienen que mantener el coche en la carretera y tienen que evitar chocar con obstáculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Ven, toman una percepción del ambiente, estiman el estado del sistema, del coche, y aplican los controles que tienen, que son el acelerador y el volante, para mantener el sistema en el estado que quieren. Eso es una secuencia de controles de movimiento basado en sensado. Conducir un coche. En robótica tenemos tres elementos fundamentales, que son el estado, normalmente lo denotamos como Y, las observaciones, que son
sensados que toma el robot, la información que toma el robot del mundo a través de sus cámaras o de sus láseres, y los controles, que son típicamente las velocidades que le aplicas al sistema. ¿Ok? Y bueno, en algo que se llama teoría de control automático, generalmente lo que se busca es producir una política que no es otra cosa que una función a la que le entran estados y le salen controles. ¿Ok? Entonces eso es la forma más general, que es la tercera. Pero esto tiene una meta de alto nivel, ¿verdad? Tiene un objetivo más arriba, ¿verdad? Que puede ser simplemente moverte de A a B sin chocar con obstáculos. Nomás hacer de una configuración inicial a una final y evitar chocar con obstáculos. Eso yo creo que a eso le llamamos navegación. O también se le conoce como el problema de la mudanza del piano. En inglés le llaman el piano movers problem. Imagínense que tienen dos cargadores que llevan un piano y quieren saber si pasa por la puerta o no pasa. ¿Ok? O puede ser más complicada la tarea. Quisiera yo poder ensamblar un producto. Por ejemplo, que un brazo robot arme un coche. O pudiera ser que mi robot fuera un cartógrafo. Que quisiera yo construir un mapa del ambiente a través del robot. O tengo un mapa del mundo y quiero encontrar un objeto en el mundo. ¿Cómo me muevo? Siempre la pregunta es, ¿cómo me muevo para lograr el objetivo? ¿Ok? Esta es la definición del problema básico. Calcular un camino libre de colisión para un objeto rígido o articulado moviéndose entre obstáculos estáticos. ¿Ok? Aquí los obstáculos son estas cajas que están flotando, esta pared con una ventana, y el robot es este cuerpo que está constituido por eslabones y articulaciones. Imagínense un brazo robótico. Los inputs del método es la geometría del objeto móvil, que es el robot, y de los obstáculos. Y estos se dan como mallas de triángulos, son mallas de triángulos que representan cada uno de estos cuerpos. También parte de la entrada es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Pues no es más que un mapeo matemático que, dadas las articulaciones y los valores de los eslabones, me dice dónde está la pinza o el efector final del robot. Y también, si yo le doy las velocidades articulares, las velocidades de los motores, me va a decir qué tan rápido se mueve la pinza o el efector final. Y le tengo que dar también la configuración inicial y final. ¿Qué es una configuración? Es un vector de números. Si yo tengo un robot móvil, la configuración, que es una como particularidad del estado, pues es la posición y la orientación. Pero si tengo un robot humanoide, este vector va a tener, por ejemplo, dimensión 50. Y eso es una configuración, le tengo que dar la configuración inicial y la configuración final. ¿Y qué va a ser la salida? Va a ser una secuencia continua de configuraciones libres de colisión que conecten la configuración inicial y la configuración final. ¿Ok? Y este es el problema básico. Resulta que el mejor algoritmo conocido para resolver este problema se llama el método silueta de John Kani. Es un algoritmo completo. ¿Qué significa que un algoritmo sea completo? Que me dice si la solución existe o no en tiempo finito. Si existe, me regresa la solución, y si no existe, me dice ni te gastes, aquí no hay solución. Esa es la buena noticia, que existe ese algoritmo. La mala noticia es que es exponencial en el número de grados de libertad del robot. O sea, no es práctico para robots con muchos grados de libertad. Se tarda mucho. Necesitas hacer muchas operaciones en tu máquina. Sin embargo, es una referencia muy famosa y es uno de los resultados más importantes que hemos obtenido en el área.
aparte del problema básico, hay un montón de extensiones a ese problema, pero muchas. Puedes considerar que ahora los obstáculos no son estáticos, que se mueven, por ejemplo, un robot que se mueve entre personas. O puedes considerar múltiples robots. Por ejemplo, Héctor, aquí un colega, él trabaja mucho con multirobots, con sistemas de más de un robot. O objetos movibles, es decir, que yo puedo agarrar la silla y si me estorba, moverla, quitarla, ¿verdad? O problemas de ensamblado. O puedo tratar de encontrar, la tarea del robot puede ser colectar información, construir un mapa del mundo, encontrar un objeto, o puedo tratar con restricciones no holonómicas. ¿Qué es una restricción no holonómica? Es una restricción de contacto. Imagínense un coche, un automóvil no puede moverse instantáneamente en todas las direcciones. En particular, no puede moverse perpendicular a donde apuntan las ruedas. Es una restricción muy importante, sobre todo para sistemas con ruedas, ¿verdad? O restricciones dinámicas. Por ejemplo, un avión no tiene reversa, ¿verdad? O sea, no puede pararse instantáneamente. Tienes que respetar la dinámica. Newton, pues, fuerza igual a masa por aceleración. O quisieras poder hacer planificación óptima, que la trayectoria sea de mínimo tiempo, de mínima distancia o de mínima energía. Otro problema muy interesante en robótica es que hay incertidumbre y la incertidumbre se acumula. El movimiento del robot nunca es exacto. Yo le digo, muévete 1 metro y se mueve 95 centímetros o 1,10 m. Los sensores también son imprecisos. Le digo, mide la distancia al obstáculo más cercano y me dice, no, está a 1 metro, pero está a 95 centímetros. Y lo peor de todo es que se acumula. Si yo me muevo 1 metro, tengo una incertidumbre de menos 5 centímetros, pero si se mueve 100 metros, la incertidumbre puede ser más menos 2 metros y ya no sé si el robot puede pasar por una puerta o no. Otras extensiones interesantes del problema básico es, por ejemplo, integrar planificación y control. La planificación, imagínense, que es el que me genera la trayectoria. El control es que cuando la quiero ejecutar, esa trayectoria se ejecuta fielmente siguiendo la trayectoria que calculé. Y lo hago en base a minimizar un error. Estoy retroalimentándome con algo, estoy midiendo imagínense distancias, estoy midiendo algo y estoy tratando de corregir a cada vez que me muevo. Cuando nosotros decimos que estamos moviéndonos al vaso abierto, imagínense que calculo una trayectoria, cierro los ojos y la ejecuto sin corregirme. Supongo que todo va a quedarse estático, que las condiciones no van a variar. Cuando digo que la ejecuto a lazo cerrado, mientras me muevo voy corrigiendo en base a la medición de algo. Esto lo hacemos mucho en el SIMAR, intentar integrar planificación y control. De hecho, en México hay pues muchos investigadores muy conocidos en control. No sé si han hablado de Romeo Ortega o de Rafael Kelly. De hecho, Rafael Kelly fue mi profesor, es un investigador en CICESE. Romeo Ortega fue profesor muchos años en Francia y ahora está de regreso en México. Hay una tradición muy importante de control, pero ellos son gente que hace control y la aplica a robótica. Nosotros aquí hacemos robótica, el core del negocio es la robótica. Entonces es una precisión que quería yo darles. Ahora, claro, tenemos aplicaciones, ¿verdad? Un montón de aplicaciones. Si me deja. Esta es la primera. Imagínense ese robotcito que tiene patas y tiene ruedas. Es un robot que existe en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory, y lo querían para navegar por terrenos escabrosos como este. Esto que se ve abajo es lo que se llama polígono de estabilidad. El centro de masas debe de caer dentro del polígono de estabilidad para que el robot no se voltee. Y
quiero calcular una trayectoria tal que respete eso, que el centro de masa siempre esté dentro del polígono de estabilidad. Otra aplicación es manipulación diestra. Imagínense una mano robótica que quiere manipular algo, un lápiz, por ejemplo. O hacer nudos con cuerdas. Aquí la meta no es ni siquiera geométrica, es topológica. Le tengo que dar la estructura del nudo para que pueda hacer el nudo, ¿verdad? Otra aplicación es esta. Tienes un robot que es un brazo y tiene montado un láser al final del brazo y se utiliza, este sistema existe, está en el hospital de la Universidad de Stanford y lo que quiere es irradiar un tumor, calcular las poses del brazo, las configuraciones, tal que el láser afecta lo más posible el tumor, pero lo menos posible el tejido adyacente. Entonces hay aplicaciones médicas. Y me gusta mucho. Esto es, lo hicieron en el laboratorio donde yo estudié el doctorado. Él es de Apolo Mon, que ya falleció en el 2021, pero resolvieron este problema en el 2005. Se trataba en Toulouse está la fábrica de los Airbus, los aviones europeos, y ahí llegan todas las piezas y se ensamblan ahí. Pero para llevarlas hay piezas tan grandes que no las pueden mandar por avión, las mandan en trailers como estos. Y pues estos trailers no se pueden ir por las carreteras principales porque ralentizarían el tráfico muchísimo. Entonces se van por rutas departamentales que pasan por pueblitos chiquitos y querían saber si había un camino libre de colisión para ese sistema restringido que no vaya a destruir los monumentos. Y ellos resolvieron ese problema utilizando técnicas de planificación de movimiento. Entonces, ya pasé de las aplicaciones, vamos a ver un poquito más vamos a tratar de formalizar un poquito de qué se trata el problema. ¿Qué es un camino? Esto que se ve en este rectángulo, para mí es mi robot. Y estas otras figuras geométricas son los obstáculos. Y aquí los triángulos negros son los obstáculos y el brazo articulado es el robot. Entonces, ¿qué es un camino? Pues yo podría decir un camino es intuitivamente una secuencia de configuraciones que me llevan de la configuración inicial a la configuración final. Pero aquí, donde el robot es un brazo manipulador, está más difícil establecer qué es un camino, ¿no? Entonces, hay un espacio abstracto que se llama el espacio de configuraciones, donde es más fácil definir qué es un camino. Vamos a empezar con un robot muy simple, un robot que es un disco. Imaginemos que este es mi robot y por comodidad lo voy a parametrizar por el centro del disco, ¿ok? Y este es mi obstáculo. Voy a mover el robot en contacto con el obstáculo, eso es una suma de Minkowski, y voy a crear este nuevo espacio donde el obstáculo se expandió el radio del robot y el robot se encogió a un punto. El robot se volvió un punto en el espacio de configuraciones. El espacio de configuraciones lo puedo clasificar en dos. El espacio de configuraciones obstáculo, que es lo negro, y el espacio de configuraciones libre. Si el robot punto nunca está dentro de este cuerpo negro, de este objeto negro, el robot disco nunca va a estar en colisión con el obstáculo. ¿Ok? Y aquí tengo una animación, quiero ir de una configuración a otra. En la derecha está el espacio de configuraciones y en la izquierda está el espacio cartesiano, el espacio físico. Pues resulta que esta idea es generalizable a cualquier robot de cualquier forma y con cualquier número de grados de libertad. Déjenme tratarlo de convencer de eso. Supongamos que ahora el robot es un poquito más complicado. Es un triángulo. Y ahora lo voy a parametrizar no por la posición del centro, sino la posición de uno de los vértices. Voy a hacer la misma convolución, la misma suma de Minkowski y el espacio de configuración. El robot de nuevo se va a encoger a un punto
y el obstáculo se va a expandir para esa orientación del triángulo. ¿Ok? Si tengo otra orientación del triángulo, el espacio de configuraciones va a ser de otra forma, ¿verdad? Imagínense que discretizo las orientaciones del triángulo y agarro como slides, rebanadas, y las pego todas. Este es el espacio de configuración, pero ahora ese espacio tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? X, Y y teta. Y el espacio de configuración de este obstáculo es este objeto tridimensional. ¿Ok? Se dice que la topología de ese espacio es R2 cruces de 1, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer también para un robot manipulador de 2 grados de libertad. Imagínense de nuevo que discretizo, hay 2 ángulos, ¿verdad? El robot, imagínense que está clavado a la superficie, al plano, y nomás puede rotar un ángulo que es el ángulo, digamos, del codo, y otro ángulo que es el ángulo del hombro, ¿ok? Y esto es ese ángulo que llamo Q1 y este es el ángulo que llamo Q2. Y con una computadora los discretizo cada medio grado y si el robot en esa configuración está chocando, lo pinto de negro. Si no está chocando, lo pinto de blanco. ¿Ok? Pues de nuevo, el robot en el espacio de configuraciones es un punto. Y bueno, nosotros sabemos que 0 y 2pi es lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo pegar estas 2 partes, le dicen identificar, ¿verdad? Y si yo agarro una hoja de papel y la pego por un lado, pues ¿qué tengo? Un cilindro, ¿verdad? Pero lo mismo con el otro ángulo. Entonces, la topología de este espacio es la de un todo. Y el robot es un punto moviéndose sobre el todo. Imagínense que está mi torito. Esa es la configuración que representa ese punto. Esta es otra. Esta es otra. Si rotación en un sentido va a ser moverme en el toro en un sentido y la rotación del otro grado de libertad es moverme en otro sentido. Si hay obstáculos se van a mapear de alguna manera sobre ese toro, pero en este espacio ya tengo bien definido al robot y al camino. El robot es un punto y el camino es una curva continua. Esta formulación la estableció un investigador que se llama Tomás Lozano Pérez, muy conocido, y es una de las, pues como de las herramientas más utilizadas en robótica. ¿Ok? Pero les decía yo, el mejor algoritmo conocido, el más eficiente, es exponencial en el número de grados de libertad. Entonces, ¿se resolvió el problema o no se resolvió el problema? ¿Ustedes qué creen? Es un algoritmo completo. Te dice si sí o no, si la solución existe o no. Pero pues es exponencial. Y aquí está el robot moviéndose. Esto es extendible para cualquier robot. Este humanoide moviéndose es el punto moviéndose sobre la trayectoria en un espacio de alta dimensión. Y el problema pues, es encontrar conectividad. ¿Cuándo existirá solución? Si la configuración inicial y la final están en el mismo componente conectado del espacio de configuración. El mismo componente conexo. Conectado por trayectorias. Lo difícil es cómo mapean los obstáculos en ese espacio. Y sí, el algoritmo, de hecho fue el proyecto final de uno de mis alumnos, la clase pasada, hacer un resumen de ese algoritmo que está bien complicado, sí tiene matemáticas avanzadas, y decirme si el método, si era exponencial por el método mismo o por la naturaleza del problema. Y pues la respuesta fue por el método mismo.
pero pues no se conoce nada mejor. Bueno, entonces nos quedamos con la lección de que el costo de calcular una representación exacta del espacio de configuraciones es frecuentemente prohibitivo. Sin embargo, algoritmos muy rápidos existen para verificar si un robot en una configuración colisiona con los obstáculos. La idea básica de los métodos que les voy a platicar ahorita es muestrear el espacio de configuraciones y crear un grafo de conectividad. Son métodos probabilísticos. Son métodos semidecidibles. No te saben decir que no. No te saben decir no hay solución. Están ahí, es un método numérico, están tratando y tratando y tratando. Pero si existe solución, puedes demostrar que como el número de muestras tiende a infinito, la probabilidad de encontrarlo tiende a 1. Y a eso se le llama completud probabilística. Y pues eso es lo que hay, con eso vivimos, pues. Eso es lo que utilizamos, eso es lo que se utiliza típicamente para resolver este tipo de problemas. Pero recuerden, son a lazo abierto, suponen que el mundo lo conoces precisamente, que tienes esas mallas de triángulo del mundo y que no van a cambiar. Nuestra investigación trata de relajar esas restricciones, pues que sí son muy fuertes. Aquí está. De hecho, trabajan en variedades en RN y pues aquí lo dibujo en 2 dimensiones porque no sé dibujar en 5 dimensiones, ¿verdad? Lo que está en oscuro es el espacio de configuraciones obstáculo y lo que está en claro es el espacio de configuraciones libre. Pero recuerden, es una configuración, es un vector de números. Les digo a mis alumnos, imagínense un robot bailando. Y aquí tienen ángulos, ¿verdad? Cada uno de esos puntitos es un robot en diferentes configuraciones. Pueden ser vectores de dimensión 30. Y lo que haces es generar muchos de estos. Los que están en colisión, los eliminas. Hay métodos rápidos para hacer eso. Y luego, para un vecindario dado, trato de establecer conectividad usando algo que llamamos un planificador local, que son líneas rectas en el espacio de configuración, que no necesariamente son líneas rectas en el espacio tridimensional, ¿verdad? O sea, son líneas rectas en el espacio de configuración. Y esto lo discretizas y lo vas checando para colisión. Si hay un camino libre de colisión, lo conectas y luego conectas la configuración inicial y la configuración final y luego utilizas algoritmos típicos de búsquedas en grafos para ir de la configuración inicial a la configuración final en el espacio de configuración. Otro método es los RRTs. Este está más interesante, me gusta más. De hecho, ganó el premio. Tenemos una sociedad que se llama Robotics and Automation Society. Y a este trabajo le dieron el premio del trabajo más influyente en los últimos 20 años. O sea, es algo importante para nosotros este método. RRT significa Rapid Exploring Random Trees, o árboles aleatorios de exploración rápida. Vean cómo se comporta. Primero le salen las ramas más grandes y luego le salen ramas más chiquitas. Como que evoca un fractalito, ¿no? ¿Y qué dicen los autores de este método? El RRT es una estructura de datos y algoritmo que está diseñado para buscar eficientemente espacios no convexos de altas dimensiones. Y dicen que el RRT puede ser considerado como una manera Monte Carlo de sesgar el muestreo a regiones de Voronoi grandes. Ahorita les voy a decir que es una región de Voronoi. ¿Alguien sabe qué es una región de Voronoi? No. Ahorita les digo. ¿Cuál es la construcción del
del RRT. Es bien fácil. Tienen el árbol hasta un cierto lugar, ¿ok? Generan una configuración, no es un punto, es una configuración random, con una función de distribución uniforme, una aburrida uniforme en cada uno de los grados de libertad. Encuentran el nodo más cercano en el árbol a ese nodo para alguna métrica. Supongamos la distancia euclidiana. ¿Ok? Y a partir de ese nodo más cercano, avanzan un pequeño paso de este nodo que le llaman XNIR hacia XRAN. Y eso es todo. ¿Por qué con ese método el árbol crece así? Los autores dicen que la razón es probabilística y utilizan las regiones de Voronoi para explicar su funcionamiento. ¿Qué es una región de Voronoi? Pues es un lugar geométrico donde el generador de la región de Voronoi es el elemento más cercano. Imagínense que hay oxos en Guanajuato. Cada oxo genera una región de Voronoi. Si están en la región de Voronoi de ese oxo es el más cercano. ¿Ok? Si yo tengo esta partición y yo cierro los ojos y tiro dardos sobre esa partición, ¿qué probabilidad hay de que caiga en cada región? ¿Cómo es esa probabilidad? Dardos con una PDF uniforme. ¿A qué es proporcional la probabilidad? Al área, ¿verdad? ¿Dónde es más probable que caigan los dardos? ¿En las regiones grandes o en las regiones chiquitas? Las regiones grandes. Como yo estoy expandiendo el nodo, el nodo que estoy expandiendo es el más cercano a XRAN, en realidad estoy expandiendo el nodo que está dentro de la región de Voronoi de XRAN. ¿Dónde están esas regiones de Voronoi grandes? ¿Cerca de la raíz donde todo está concentrado o en el espacio libre? En el espacio libre, ¿verdad? Es por eso que el método se ve tirado, el árbol se atrae hacia el espacio libre. Y por eso crece de esa manera. Ahora, para moverme entre la configuración más cercana y la nueva configuración, a eso le llamamos el planificador local, que en su versión más simple es una línea recta. Pero imagínense que ahora tienen un sistema dinámico complicado. Por ejemplo, un carrito. Y pues imagínense que yo le pido al carrito, este es mi obstáculo, ¿verdad? El carrito es mi borrador, y le digo, encuéntrame un camino libre de colisión que vaya de aquí a aquí. Va a decir, sí, cómo no, mira. Es este y luego esto. ¿Esta trayectoria es ejecutable para el carrito? No, ¿verdad? De hecho, puedo resolver un problema de control óptimo para unir esta configuración y esta otra, utilizando técnicas de control óptimo. ¿Como cuáles? Como cálculo de variaciones, el principio del máximo de Pontryagin o la HJB. Y eso es lo que hacemos. Resolvemos localmente problemas de control óptimo para alambrar esos árboles. Y los métodos de verificación de colisiones son algo que se llama métodos jerárquicos. Lo que hacemos es una aproximación. Se utilizan primitivas geométricas, por ejemplo, la esfera. Si las esferas no están chocando, pues los cuerpos que se contienen no están chocando. Si las esferas chocan, o los círculos aquí en este caso, entonces puede que los objetos estén chocando o no, ¿verdad? Creamos una... Uy, se me va a trabar esto. Ya se trabó. Es que como que se llena la memoria y...
y subdividimos, así hasta una resolución dada. Y verificar colisión es viajar en estos otros árboles, estructuras de datos, a diferentes resoluciones. Claro, hay un preprocesamiento donde ven los triángulos que forman al gatito y ahí están las esferas que los van conteniendo a diferentes resoluciones. Estas técnicas, en realidad, verificación de colisiones, son búsquedas recursivas en árboles. Son muy rápidos y muy compactos, súper eficientes. Porque el método de verificación de colisión es lo que hace más este tipo de métodos. Y ese tipo de métodos se utilizan en este tipo de robots con muchos grados de libertad. 50 grados de libertad. Existe una versión, digamos que mejorada del RT, que le llamamos RT estrella, que es capaz de encontrar optimalidad. No les voy a explicar cómo funciona porque no me daría tiempo, ¿verdad? Pero existe. Y vean el árbol aquí, esta es la configuración, este es el árbol típico, el de la izquierda, y la versión óptima es el de la derecha. Vean cómo se peina el árbol, ¿verdad? O sea, se va... Ahí lo que optimizan es la distancia. Pero pues estos métodos están diseñados... No encuentro mi cursor. Y tengo videos... Ahí está. Están diseñados para trabajar con sistemas con muchos grados de libertad. Ahorita van a ver un robot, un brazo manipulador. En el lado izquierdo está el RT normal y en el lado derecho está el RT estrella. Lo que estamos optimizando es la diferencia, la suma de la diferencia cuadrada de todos los ángulos. Y vean la traza del robot. Ahorita van a ver la traza. Ahí está. Sí se ve que el de la derecha es óptimo, ¿verdad? Esta es la bibliografía. Hay libros de esto, ¿verdad? De motion planning. Está Robot Motion Planning de Jean-Claude Platon, Robot Motion Planning and Control de Jean-Paul Lomont. Hay influencia francesa aquí, ¿verdad? Planning Algorithm de Naval, él es americano. Y este método fue el que propuso los RT estrellas en el 2011 de profesores en el MIT. Y ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 15 minutos, ¿verdad? Pues ahora, esto es lo clásico, ¿verdad? Pero pues lo tenía que enseñar, si no, no me van a entender de lo que voy a hacer ahorita. Voy a empezar con nuestra investigación en CIMAD en esto. Utilizamos métodos también probabilísticos, de estos basados en muestreo, pero ahora queremos meterle retroalimentación sensorial. Utilizar imágenes para retroalimentarnos. Y aquí, arriba, se ve un método que tiene un brazo manipulador y se supone que hay una cámara al final del brazo manipulador. Quiero evitar colisiones, pero en este video estoy también optimizando la posición del objeto en la imagen. Quiero que esté lo más cerquita, que esté lo más cerquita posible del centro de la imagen y que el objeto esté estable. Y vean, sí se logra. Ahí nada más se satisfacen restricciones y aquí se optimiza algo en el espacio imagen. No solamente en el espacio de estados, sino en el espacio imagen. Esto es con vistas para irlo preparando, para meter esa retroalimentación sensorial que me va a hacer robusto a incertidumbre. Esto es un experimento con un robot real, lo hizo un antiguo estudiante de doctorado mío, se llama Rigoberto, en un robot industrial. Esto es en el Ciatec, en León, ahí tenían ese robot. Y este está más difícil, es un sistema más complejo. Es un robot de manejo diferencial, tiene 2 rueditas, es un sistema no holonómico y tiene un brazo montado y al final del brazo, en lugar de tener una pinza, hay una cámara. ¿Y qué le pido al sistema? Le digo, quiero que las trayectorias
de la base sean mínimas en tiempo, que sean las de tiempo mínimo para dinámica de primer orden. Y quiero que la cámara mantenga un objeto en vista durante toda la trayectoria. Y si lo hacen, vean. En robótica, primero siempre lo hacemos todo en simulación. Bueno, primero está el modelado matemático, ¿verdad? Luego hacemos la simulación y al mero final lo exponemos al mundo físico. Los robots se rompen, ¿verdad? Se caen, Entonces tienes que entenderle bien a este asunto antes de confrontarte con la física. Se puede demostrar que son las trayectorias más cortas en tiempo. Y es el trabajo de Israel, que está aquí acompañándonos. Israel también hizo el doctorado aquí, ahora es investigador por México. Bueno, se fue un par de años a la Universidad de Illinois a trabajar con Laval y tiene como 4 años que ya estás aquí, ¿verdad? Que estás de investigador por México. Este trabajo es de él. Bueno, él es el autor principal. Ya ven que nosotros no nos ponemos alfabéticamente, como por contribución. Yo en todos estoy al último. Todos son trabajos de mis alumnos. Y vean cómo se mueve el robot físico, pues. Un poquito de control óptimo. Decimos que hay primitivas óptimas de movimiento. Este es un trabajo conocido de estos autores, Balcom y Mason, del 2002, que encontraron las trayectorias más cortas en tiempo para los DDRs. Los DDRs son esos robots con 2 ruedas independientes. El trabajo consistió, usando el principio máximo de Pontryagin, en encontrar las primitivas óptimas de movimiento, que son líneas rectas y rotaciones en sitio. Y eso es como la receta, el principio máximo te lo da. Lo que está difícil es hacer la síntesis. La síntesis es obtenerlas globalmente óptimas, y para hacer eso tienes que hacer una partición del espacio de estados en regiones, y para ir a cada región hay una concatenación particular de esas primitivas óptimas. ¿Okay? El objeto, esta es la métrica no holonómica. Y pues es como un frente de expansión de onda, pero pues con una métrica no holonómica, ¿verdad? Bueno, pues nosotros decimos que en esos sistemas hay letras óptimas y palabras óptimas, ¿sí? Las letras óptimas son las primitivas de movimiento. Las palabras óptimas son la concatenación de esas primitivas de movimiento. Le dicen el lenguaje del short span. Para este sistema dinámico en particular. Este es el DDR, x punto, y punto, teta punto. Esta es la velocidad lineal y esta es la velocidad angular. Está bien, está simple, ¿verdad? Pero encontrar los controles óptimos y la síntesis no está simple. Y en estos trabajos tenemos estos resultados. Bueno, lo que queríamos saber, y aquí que me ayude Israel, había trabajos anteriores que hipotetizaban cuáles eran las condiciones necesarias o suficientes para que el resultado, para que los RTs conectando nodos con controles óptimos fueran globalmente óptimos. Y pues no se sabía, de hecho, todavía no se sabe, ¿verdad? Le avanzamos un poquito al problema. Sabemos algunas cosas que no se sabían antes. Por ejemplo, sabemos que tener las letras óptimas tener la palabra óptima completa no es una condición necesaria para que el RT te dé el globalmente óptimo. Lo que sí necesitas son las letras óptimas. Y eso es una excelente noticia, porque lo que está difícil es hacer la síntesis. Entonces, nada más con los puros controles óptimos, que sí te los da el principio, bueno, el principio máximo te da candidato, ¿verdad? Es una condición necesaria para optimalidad. Entonces, este es el teorema, esto es lo importante, yo creo. Las letras
las palabras óptimas no son necesarias para que el RT estrella logre la trayectoria globalmente óptima. Y había otra cosa, algo que le llamaban la condición topológica. Eso significa que para todo vecindario centrado en un estado inicial, existe otro vecindario que contiene nodos metas, tales que las trayectorias que unen el estado inicial con los nodos metas estén totalmente contenidas en el primer vecindario. Ahí está la definición más formal. Y resulta que esa es una condición necesaria para transformar las trayectorias holonómicas de un sistema en trayectorias no holonómicas. Y creían que también era una condición necesaria aquí, en el problema de encontrar las trayectorias globalmente óptimas para el RT. Y no es una condición necesaria. Es suficiente, ¿verdad? Es suficiente, pero no es necesario. Y no conocemos el sí, solo sí. No sabemos las condiciones necesarias y suficientes. Es un problema abierto. Si les interesa a alguien. Y aquí está otro para aquí ya es dinámica de segundo orden. Aquí los controles son aceleraciones para un DDR también. Vean las trayectorias. Y aquí las primitivas localmente óptimas son estas curvas, son los clotoides y las involutas de círculo. La síntesis no se conoce, aún en el espacio sin obstáculo. Y se me hace que es un problema, bueno, hay gente que dice que es un problema muy difícil, que no es de robótica, que ya es de matemática. Este es el sistema dinámico. Vean, o sea, siempre lo puedo escribir. ¿Dónde está bien? Siempre lo puedo escribir así. X punto es una función del estado y del control, pero el estado puede tener ya derivadas, ¿verdad? Entonces aquí tengo aquí lo que tengo son la aceleración de la rueda izquierda y la aceleración de la rueda derecha como entradas de control. Entonces aquí lo que obtuvimos es que, bueno, que el método que usamos aquí, que no es un RT estrella, es otra cosa que se llama SST. Si les das controles discretos, normalmente estos métodos muestrean los controles en un intervalo continuo. Lo que mostramos es que puedes encontrar nada más los controles extremales, los bam, o sea, la aceleración aquí como la aceleración máxima y el negativo de la aceleración máxima, aplicando estos dos creas el clotoide, aplicando los dos con la misma aceleración creas la involuta de círculo. El método que usamos se permanece probabilísticamente completo. Ese es nuestro resultado teórico. Y sabemos que hay condiciones para tener una más grande probabilidad de generar trayectorias óptimas cuando muestreamos ese espacio de controles discreto que cuando muestreamos en el intervalo total. Es decir, que es posible que converjas más rápido al óptimo si haces una búsqueda informada nada más con los controles óptimos. Pero nada más sabemos que es posible, no podemos determinar si estamos cumpliendo estas condiciones. Como no pudimos hacer eso, hicimos experimentos y en las simulaciones vemos que cuando utilizamos los controles extremales, el método converge más rápido. Pero pues es un resultado experimental, ¿verdad? No hay nada de... Y pues aquí hay algunas publicaciones de trabajos que tenemos. El primero les digo que es el de Israel, el del DDR con la cámara. Heikel fue un estudiante de doctorado.
Emanuel fue un estudiante de maestría y yo. Y el segundo, el primer autor, es un estudiante de maestría, era un colombiano, un matemático. Y tengo más cosas, pero yo creo que ya aquí me paro. ¿Tienen preguntas? Muchas gracias, doctor. ¿Tienen preguntas? Si pudieras formular el problema matemático en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Estoy dudando que va a ser Pues un sistema dinámico que probablemente se tenga que mover una variedad y él tenga que mover la métrica, no vaya a ser cotidiana. Ajá, y lo que quieres es pues, encontrar un mínimo, un máximo. Digo, en los papers, si está formulado el problema, ¿verdad? Si quieren vemos el paper, nomás que pues es diferente cuando escribes el paper que cuando platicas, ¿verdad? Pero es un sistema dinámico, que va a mover una variedad y que la métrica puede no ser cotidiana. Mira, aquí está la definición del problema. Papers, me los traje porque dije, me van a preguntar cosas. ¿Dónde está? Aquí está. Coma L. ¿Y dónde está el problem definition, Israel? Aquí está, problem definition. Ahí está. Dice sea X, U, dos variedades suaves. Sí lo veo. ¿No lo ves? No, está bien. Okay. O si le das eso. Bueno, el punto es que, digamos, si hay se puede formular, entonces los que tengan intención matemática pueden decir, después de uno. No, pues sí, o sea, digo, ahí están los papers, pues. Les digo, yo digo que son teoremas, aquí hay un chorro de matemáticos, a lo mejor hay errores, pues. Let me know. Esa pregunta, antes se llamaba ChatSquare, ahora se llama distinto. ¿Qué hace? Uno de esos problemas como fue formulado por la gente del CATC. Perdón, no fue formulado por la gente del CATC del horno, del CATC, el prototipo que se movía. Ok. Sí. ¿Qué están haciendo ellos y cómo llegaron ustedes? Lo que pasa es que ese estudiante se fue a trabajar allá. O sea, hizo el doctorado aquí y se fue a trabajar allá. Estuvo trabajando ahí un tiempecito y luego se cambió a la Universidad de Guanajuato. Doctor, hay una pregunta. ¿Usted sabe si el algoritmo que garantiza la existencia de las trayectorias es óptimo? Es decir, ¿se garantizó que no existe uno mejor o simplemente es lo mejor que tenemos hoy en día? ¿El del RT estrella? Ese sí está probado que es asintóticamente óptimo. Que conforme el número de muestras tiende infinito, la trayectoria se vuelve de costo mínimo. Asintóticamente. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Rafael, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. No, nada. Recientemente vi un video de unos drones que hacían una botella y luego vertían un como vino sobre una copa. ¿Qué tan difícil es? Digamos, no es un problema de control óptimo, sino más bien me imagino es un problema de no chocar de entrada, ¿no? Sí. Son muchos drones y luego tienes el problema de las condiciones atmosféricas que tampoco puedes controlar. No. Entonces, ¿qué tan realista es que eso en tiempo real se puede hacer en una computadora hoy en día? Sí se puede hacer coordinación de drones. No sé si han visto, hay unos videos bien padres de drones chinos que hacen como figuras en el cielo. En drones trabaja más Héctor, pero pues yo digo que sí es factible, pues ya hay como la tecnología para hacer eso. Pero los sensores para darte la información de dónde está un dron con el otro. Bueno, eso tal vez no todavía, o sea, como que suponen un sistema que les da las posiciones externas, ¿verdad? Eso es parte del problema o sea, queremos hacerlo con información a bordo del robot.
Ahorita tú supones, por ejemplo, un sistema de captura de movimiento, no sé si han bajado al laboratorio de robótica, hay cámaras por todos lados y puedes ubicar al robot en algún lugar. Comentar un poco de este problema. En realidad esas animaciones las hacen al aire libre en entornos muy grandes, donde los GPS dan una precisión aproximadamente suficiente para poder hacer eso, y las trayectorias están predeterminadas, o sea, la animación ya está construida previamente de cómo se deben de mover los drones para evitar que colisionen, dónde debe estar cada uno de ellos, y los GPS, pues, con la precisión que más o menos dan de unos 2 metros, en realidad cada drone está a 10 metros de distancia. Entonces, pues no hay riesgo de colisión en ese tipo de animaciones que hacen, y que ya es muy frecuente verlas donde quiera. Entonces, los sensores que ocupas es GPS, no buscando cámaras que están ahí. Un robot no está viendo al otro, en absoluto no se da cuenta de lo que está haciendo un robot. Y en tiempo real en la computadora, digamos, yo la que vi eran como 500 drones. Sí. Y entonces, digo, luego alguien me comentó si era ficticio o real, y entonces me quedó la duda, porque sí, la verdad es que pues, son muchos drones, el aire no lo puedes controlar, o sea, ¿cómo le haces para que no colisionen? O sea, se hizo que pudiera ser que era todo ficticio. Sí, no, sí, Pero se puede, sí, en tiempo real se puede hacer. En una computadora de buen cómputo, todas las trayectorias están definiéndose, se envían a cada uno de los drones, el dron recibe la posición a la que debe de llegar, y con el GPS hay un error que se minimiza y debe ir a esa posición, cada uno de los drones. Y pues están... Es una coreografía. Es una coreografía exactamente, pero que tiene las condiciones donde el desplazamiento entre ellos es muy grande. En realidad hay poco riesgo de colisión y las trayectorias están diseñadas para que no se acerquen, ¿no? Eso sí, el control interno de cada robot, de cada dron, debe de mantenerlo estable para que, pues sí, las perturbaciones del viento y todo no le afecten demasiado, que no se mueva más de 2 metros, por ejemplo. Pues hacer eso en interiores, como decía Rafael, de hecho nosotros hacemos ese tipo de cosas, pero con información, intercambiando información entre drones. Ahí ya no es nada más que cada uno sabe dónde tiene que ir, sino que se coordinan para que si se acercan, pues hay un error que se debe de evitar, que haya colisiones, pero lo hacemos en interiores, o sea, es un poco más peligroso, ¿no? Hay poco espacio. Hay información que se transmite entre ellos y es lo que se llama teoría de consenso, usamos ahí un poco detrás de eso. Y de hecho tenemos ahorita una tesis que estamos codirigiendo de una chica, Mónica Rodríguez, ¿no? Donde estamos haciendo formación, control de formación con obstáculos. Eso ahí es menos, lo hacen en el espacio libre. Y sí, hay un chorro de cosas impresionantes en robótica, ¿verdad? Pues hay carros, todas las universidades grandes tienen su carro autónomo, ¿verdad? Todas las compañías de carros tienen su carro autónomo. Pero yo creo que la prueba de que no hay robots autónomos todavía es que, pues, ¿a cuántos han visto hoy? ¿No, verdad? Todavía le falta le falta investigación para que puedan andar entre humanos. Mucha, yo creo. Lo que se ve en las películas y en los comerciales que dan son condiciones muy controladas. Digo, eso es bueno porque todavía nos queda un montón de investigación. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Yo en realidad me interesaría mucho establecer como elaboración con algún matemático que le gustara este tipo de cosas. Nos hace falta matemática sofisticada. ¿Cómo en qué temas? Pues, por ejemplo, en sistemas dinámicos, ¿qué más? Pues sí, en optimización, cuestiones de geometría. Hay geometría diferencial que se usa en estas cosas, ¿verdad? Geometría algebraica también. Y pues a veces, digo, un físico no es un matemático. Y viceversa. Uno de
nuevo, muchas gracias por su asistencia. Doctor, gracias por su participación. Los esperamos el próximo miércoles. Van a haber unos bocadillos, ya vamos a ver qué pasa con ellos, pero muchas gracias por su asistencia. Doctor, gracias. Gracias.